Hola alumnas, bienvenidas a nuestra clase de trastornos sensoriales. Hemos cambiado esta última clase para poder desdoblarla en dos temas. El tema de esta clase es oído interno. El oído, habíamos dicho que el aparato auditivo está formado por el oído externo, el oído interno y el oído medio. En el oído externo teníamos, para tener un repaso así, teníamos el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. En el oído medio tenemos a la caja del tímpano, con la membrana timpánica, con los huesecillos del oído, y en el oído interno vamos a tener lo que se conoce como el laberinto anterior y el laberinto posterior. En esta clase yo les voy a explicar y les voy a dar información o material para que ustedes lean sobre estas estructuras del oído interno. En primer lugar, lo que quiero decirles es que tengan en cuenta la función del oído o del oído interno específicamente, que es la recepción del sonido y la transformación de la recepción de este sonido y la transformación de este en un impulso nervioso. Y en segundo lugar, el mantenimiento del equilibrio. Es importante conocer estas dos funciones, tanto la recepción del sonido como el mantenimiento del equilibrio, como función específica del oído interno. El oído interno se encuentra dentro de una estructura ósea que es el peñasco. El peñasco es una parte muy importante de la base del cráneo y corresponde al hueso temporal. Dentro del peñasco va a existir una estructura del oído interno llamado laberinto. El laberinto puede ser membranoso, que está formado por tejido nervioso, y el laberinto óseo, que está en contacto directamente con el hueso del peñasco. El laberinto podemos dividirlo también en uno anterior y posterior. En el laberinto anterior, que es lo que vamos a hablar ahora, tenemos específicamente una estructura muy importante que es la cóclea o caracol. Este laberinto anterior formado por la cóclea en realidad es un caracol, un tubo cilíndrico de unos 25 milímetros. Estos tubos cilíndricos se enrolla sobre su propio eje unas 2,7 veces, 2,7 veces sobre su propio eje. Esto es llamado caracol o cóclea, y es una estructura importante del oído interno. Está formada por dentro, si hacemos un corte, está formada por por dos círculos de un caracol que da vueltas durante 2 vueltas y medias, y al hacer un corte sagital podemos observar por dentro dos estructuras o rampas. Dentro del círculo va a haber 2 rampas. Esas rampas son la rampa vestibular y la rampa timpánica. Y en el centro se encuentra el conducto coclear. Dentro de la rampa vestibular y de la rampa coclear circulan la perilinfa y la endolinfa. La membrana que separa estas diferentes rampas, habíamos dicho que dentro teníamos la rampa vestibular, el conducto coclear y la rampa timpánica. Rampa vestibular y rampa timpánica. Y en el medio el conducto coclear. Dentro de ellas circulan la endolinfa y la perilinfa. Estas rampas están separadas, la rampa vestibular del conducto coclear, por la membrana de Reissner, y
la rampa timpánica del conducto coclear por la membrana basilar. Dentro de esta membrana basilar, o sobre la superficie específicamente, existe un órgano llamado órgano de Corti, formada por unas estructuras de células nerviosas, son células ciliadas, y estas son las encargadas de producir en ellas movimiento de las cilias. Estas cilias se mueven por el movimiento mecánico que genera el sonido dentro de la endolinfa. Al producirse el movimiento de estas cilias del órgano de Corti, el movimiento de esto afecta a las células ciliadas, como dije, y generan impulsos eléctricos, que las fibras nerviosas del nervio coclear lo trasladan hacia lo que se conoce como ganglio espinal. Y desde el ganglio espinal, a través del nervio coclear, llegar al núcleo de recepción auditivo que se encuentra en el lóbulo temporal. La rampa vestibular está en contacto con la ventana oval, que comunica el oído interno con el oído medio. La rampa vestibular en contacto con la ventana oval. Y la rampa timpánica está en contacto con la ventana redonda. Estas dos estructuras, la ventana redonda y la ventana oval, es por donde se comunican el oído medio con la cóclea. Cuando hablamos específicamente de esto, estamos hablando de aparato de la audición. Posteriormente vamos a hablar de otra estructura dentro del oído interno, que es lo que no se conoce como laberinto posterior. En el laberinto posterior vamos a encontrar otras estructuras, como son el utrículo y el sáculo, que se encuentran dentro de lo que se conoce como vestíbulo, y también los conductos semicirculares, que son 3. Estos van a ser los encargados de mantener el equilibrio. Habíamos dicho de las dos funciones más importantes del aparato auditivo, que son la recepción del sonido para transformarlo en un impulso eléctrico y el mantenimiento del equilibrio. Dividimos en laberinto óseo y membranoso y en un laberinto anterior donde específicamente hablamos de la cóclea. Caracol, que es lo que hablamos hoy. Me olvidé decirles que este caracol estaba formado por 2 vueltas de estructura membranosa sobre un eje. Y ese eje se conoce con el nombre de helicotrema. Y lo que hace el helicotrema es comunicar tanto la rampa vestibular como la rampa coclear. Otra cosa que quiero que recuerden es que tanto la rampa vestibular como la rampa coclear, como el conducto coclear y la rampa timpánica, vestibular, coclear y timpánica, se encuentran dentro del caracol, o sea, dentro de la cóclea. No se olviden que sobre la membrana basilar vamos a tener el órgano de Corti, y que este órgano de Corti es el encargado de recepcionar el sonido a través de las células ciliadas que presentan sobre la superficie de la membrana basilar. Y desde ahí parte una parte del nervio auditivo, que es el nervio coclear. Como sabemos, el nervio auditivo es un nervio mixto, formado por una parte sensitiva. Esta es la parte sensitiva del octavo par craneal o nervio auditivo. Es el nervio coclear. En la próxima clase vamos a hablar del nervio vestibular, que se encarga de llevar hacia el cerebro la información sobre el mantenimiento del equilibrio.
Muchas gracias por su atención y yo le estaré sumando informaciones a medida que vayamos dando la clase sobre el oído. En la próxima vamos a hablar de laberinto posterior, específicamente utrículo, sáculo y conductos semicirculares. Muchas gracias y, como siempre, continúen leyendo el material que yo les envío. Hasta luego.